¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos todas y todas a esta sesión del ciclo que se llama Pensar para Decidir o Conocer para Decidir, y que tiene, bueno, de trasfondo esto que es la ocupación principal de quienes hemos pasado por estas sesiones, que es la relación entre cómo se toman decisiones, por supuesto el derecho y aquellos elementos que son relevantes para la toma de decisiones. Y por supuesto, cuando hablamos de decisiones, no es solamente la decisión que se toma desde la función pública, sino también las decisiones que en la vida cotidiana tomamos y que por supuesto tienen como ser el ámbito, ser el objeto, sea la conducta que se busca modificar o la conducta que busca ser relevante para el derecho. Y en esto yo creo que es muy importante cuál es la relación entre el derecho como un ámbito de conocimiento o el derecho como una práctica social con otros conocimientos. Hemos visto algunas cuestiones relacionadas con la política pública como un conocimiento experto, especializado, que también nos da elementos importantes para tratar problemas públicos. Y otro terreno es el de la economía o el de la política o el de algunas otras disciplinas o saberes especializados como es la psicología. Hace ya algunos meses, a propósito de un intercambio de comentarios en X, digamos, la nueva denominación de lo que fue Twitter, yo daba a conocer un libro que empleé para una de las sesiones del curso que estoy dando en el CIDE sobre derecho público aplicado a política pública y a administración pública, que tiene que ver con, em, digamos, el derecho conductual, como le llama un profesor de Harvard, Cass Sunstein, y la economía. Y a partir de esta divulgación del material que estaba usando en clases, em, un amigo muy querido, Víctor Gómez Ayala, mostró interés en el libro, y el interés no solamente fue en el título del libro, sino también que lo consiguió. Y a partir de ahí nos planteamos la posibilidad de hacer este webinario con esta vinculación o este encuentro entre derecho, ciencias del comportamiento, ciencias conductuales y economía. Víctor es economista, pero también politólogo, profesor de macroeconomía en la licenciatura en economía del ITAM. Y bueno, también me comentaba que da un curso en la maestría en economía que tiene que ver también con estos temas de la economía, de la macroeconomía, y por supuesto dirigido a la formación del economista. Pero y es una de las peculiaridades y también por supuesto es uno de los puntos de interés, que Víctor no solamente hace economía pura y dura, sino que también está interesado en cuestiones que tienen que ver con la función pública en específico. En su ejercicio profesional participa en algunas cuestiones del Instituto Mexicano de la Competitividad, y también tiene su propia versión y su propia vertiente de ejercicio profesional en la consultoría, tengo entendido. Y entonces nos pareció un buen motivo el llevar a cabo esto. Y en esto simplemente unas breves eh, como antecedentes o contextualización. En el derecho, particularmente en algunas escuelas, tengo presente por supuesto al ITAM o al CIDE, han incorporado cursos de economía y derecho o de análisis económico del derecho. Y por supuesto, la primera generación de análisis económico del derecho está ligada o estuvo ligada a la economía neoclásica, y en donde la aproximación al derecho tenía que ver con análisis microeconómico. Y el empleo de la psicología eh, o las herramientas de la psicología a la economía han planteado una revolución en los modos de entender esta vinculación de saberes, y por supuesto el empleo de ciertas cuestiones
de las teorías del comportamiento, de las ciencias del comportamiento en la explicación de qué es lo que hacemos los seres humanos cuando tomamos decisiones económicas. Y de ahí el salto al derecho es el paso siguiente. Y por supuesto, de qué manera también las ciencias del comportamiento, las ciencias conductuales, van convirtiéndose cada vez más o van teniendo cada vez mayor relevancia en cómo operamos con el derecho, tanto en diseños legislativos, diseños normativos, como en las decisiones y en la valoración de las decisiones individuales, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos para tomar una decisión, por ejemplo, para contratar un seguro o los comportamientos cotidianos y de qué manera a través de esto buscamos influir en los comportamientos reales de los seres humanos? Y esto nos lleva a esta relación entre psicología, derecho, política, economía. Y bueno, de esto es lo que vamos a tratar en esta sesión. Así es que, Víctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. En verdad te lo aprecio mucho. Y por supuesto, normalmente entre los abogados nos platicamos, conversamos, discutimos, pero a veces tenemos pocos puentes hacia otras disciplinas. Y bueno, toma esta invitación también como este ejercicio de tender puentes entre la economía y las distintas formas de apreciar la economía con el derecho, con lo que hacemos los abogados. Es que, pues muchas gracias, ¿no? Y una primera cuestión es, bueno, cuando hablamos de las ciencias del comportamiento y la economía y el derecho, ¿a qué nos referimos? Y esta es como la primera pregunta eh, para, por supuesto, para que la tomes como de pretexto de iniciar esta charla. Así es que, pues, siéntete con la libertad de plantear y de introducir este tema. Y bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Profesor Chopa, encantado de estar esta noche con todos ustedes. La verdad es que me da mucho gusto participar en Interjuris, en las discusiones activas que tienen que ver con todo el enfoque de análisis de derecho que promueven. Y la verdad es que el interés en esta conversación, precisamente como mencionaba, surge a partir de un tuit donde menciona el libro de Sunstein. Y justo hace conexión, me hace clic con el análisis conductual, que es parte de, como bien señalaba, de mi formación. Eh, y ha sido muy interesante porque cuando menciona estas tradiciones de los abogados y las abogadas, ¿no? De encerrarse un poquito en su disciplina, pues la verdad es que pues, yo soy economista y no me resulta muy extraña la referencia, ¿no? También en el medio somos bastante conocidos, mis colegas y yo, por ser un poco cerrados a las discusiones, ¿no? Entre nosotros y tender pocos puentes, pues, con otras disciplinas. Y creo que es curioso porque justo platicábamos de la manera en que se desarrolló la discusión dentro del ITAM entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Economía hace algunos años, ¿no? Y cómo se tuvieron que hacer espacio en la discusión de muchas de las maneras en que estudiamos el comportamiento, ¿no? Eh, a mí la mejor manera de definir economía es una definición de Joseph Stiglitz, premio Nobel que seguramente muchos de ustedes conocen, y es que la economía es la ciencia que estudia la forma en la que las personas o los individuos tomamos decisiones. Y esas decisiones tienen un montón de factores que podemos estudiar desde el individuo, es decir, a nivel micro, o podemos estudiar desde los grandes agentes agregados, que es la macro, ¿no? Pero al final de cuentas hay una serie de incentivos, hay una serie de elementos, hay axiomas, hay principios que rigen ese comportamiento y la manera en que las personas tomamos decisiones. Eh, Comentaba usted la parte de la escuela neoclásica, creo que es una escuela dominante dentro del pensamiento moderno, económico, tanto micro como macro. Y comentábamos que en la escuela de Chicago, hacia finales de los 60, inicios de los 70, se desarrolla
toda la teoría de la probabilidad bayesiana en un intento de postularse frente a la estadística frecuentista, que era la escuela dominante en ese momento. Y los axiomas que dan origen a la estadística bayesiana, pues son axiomas que de alguna manera, no quisiera decir imita, pero sí adopta la escuela de economía dominante en ese momento y pues parten de estos principios que definen a los agentes racionales, ¿no? Este es el origen de lo que hoy llamamos los agentes racionales. Si ustedes hablan con un bayesiano, pues se va a ir de espaldas no le va a encantar que estos axiomas que dieron origen a la estadística bayesiana hayan migrado de esa manera a un modelo de comportamiento. Y ahí es donde hablamos de pues, lo que define un ser racional, lo que caracteriza al modelo de decisión de un agente racional, que para no ir muy lejos es el famoso Homo economicus, ¿no? Es decir, es este agente que tiene la capacidad de interpretar de manera lógica prácticamente en automático los elementos que rodean su proceso de decisión, es capaz de medir la incertidumbre asociada a los fenómenos que la afectan y tomar una decisión bajo un modelo de optimización muy estricto, donde la decisión que elige optimiza su bienestar o su utilidad o como le queramos llamar, ¿no? Y obviamente esto se hace a través de una serie de ecuaciones muy bonitamente planteadas y los resultados pues funcionan muy bien de acuerdo al modelo, ¿no? Esa fue la escuela dominante en la economía muchos años y pues sí hubo quien empezó a decir, oye, pues a lo mejor estos supuestos de comportamiento en la toma de decisiones a nivel micro, pues no son los que replican la toma de decisiones de las personas en la vida real, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de fallas de mercado. Bueno, sí, sí hay excepciones, ¿no? Sí hay cosas que de repente los agentes no capturan de manera ideal. Y entonces vienen las fallas de mercado, de las que ya estaremos hablando en la conversación, la selección adversa, el riesgo moral, que son un poco más conocidos desde el enfoque de administración de riesgos y de regulación en derecho. Pero también empieza una corriente muy fuerte con Kahneman, ¿no? Y algunos de sus colegas, donde empiezan a decir, oye, volteen a la psicología, ¿no? También desde el estudio de la psicología hay un análisis del comportamiento humano que tiene bastante siglos atrás, ¿no? Donde podemos entender también desde otra perspectiva la forma en que las personas toman decisiones. Y así nace la economía conductual, en inglés behavioral economics, que se puede traducir ya sea como economía conductual o economía del comportamiento, eh, y que lo que hace es juntar la contribución del análisis microeconómico, es decir, de los modelos de decisión basados en agentes racionales, los criterios de la psicología, donde la contribución central de Kahneman es esta idea de los sistemas unidos, que ya empezaremos a hablar de ellos, que tiene que ver un poco con la manera en que está estructurado nuestro proceso de toma de decisiones a nivel neuronal, y las propias neurociencias que además contribuyen con el estudio ya propio del comportamiento del cerebro para entender pues si a nivel del modelo, no únicamente en el proceso de toma de decisiones, sino en las reacciones, en los impulsos prácticamente eléctricos que se dan en las neuronas, podemos mapear de alguna manera este modelo de decisión. Entonces nacen las ciencias conductuales, los behavioral economics, como una contribución, como una corriente, vamos a decir, muy contestataria, muy revolucionaria, que le toma bastante tiempo para permear en el análisis, en las discusiones, en los departamentos de economía, toma décadas para que ya empiece a haber una facultad o miembros de la facultad que hacen investigación de economía conductual y empiezan a cuestionar y a mostrar de manera empírica que a lo que le habíamos llamado fallas de mercado desde el enfoque del modelo neoclásico de agentes racionales, pues hay que añadir que pues posiblemente no es que haya una falla en el mercado, sino la manera en que toma decisiones el individuo persistentemente te va a llevar a resultados contrarios a los de la gente racional. Y ese choque de ideas, perdón, creo que estaba comentando algo. Creo que tiene cerrado su micrófono. Perdón. Sí, eh, eh,
que simplemente para poner un espejo con lo que tú estás comentando, aprovechando que el título es del Homo economicus y el Homo juridicus, es, es lo siguiente, es en el derecho, bueno, por supuesto, tú has planteado que la idea del Homo economicus tiene que ver con cómo toman decisiones sobre sus recursos y por supuesto que están orientados por una idea de utilidad o maximización digamos, del propio interés que cada ser humano tenga. En el derecho, y es un poco el contraste del Homo juridicus, es el ser humano que se comporta de acuerdo con normas, ¿no? O que es un seguidor de normas o de reglas, pero esto es una simplificación de algo más complejo, pero que simplemente te lo planteo de la siguiente manera. Digamos, las normas pueden establecer espacios en los cuales los seres humanos tienen libertad para decidir, digamos, ejercen su autonomía o libertad o autonomía de la voluntad, por ejemplo, un contrato, ¿no? Decidimos cuándo contratamos y somos libres para decidir los términos del contrato, pero el derecho también puede establecer una sustitución de la decisión del ser humano. Y es cuando ahí en el derecho tenemos una pretensión muy ambiciosa, ¿no? Entonces vamos conduciendo en nuestro automóvil y llegamos a una esquina y se nos pone el rojo. Y al ponerse el rojo nos elimina la libertad de decidir, nos impone ya una decisión o dice, bueno, si tú eres conductor de automóvil tienes que tener un seguro de gastos de cobertura de daños a terceros y entonces el derecho sustituye la decisión y nos coloca una decisión que tenemos que tomar forzosamente, ¿no? Y ahí viene el tema de si la decisión que coloca el derecho tiene, sustituyendo la decisión del ser humano, es una sustitución de decisión adecuada o produce una serie de efectos que a lo mejor no alcanzamos a ver cuáles son los efectos. Y ahí es donde yo creo que la economía nos puede dar elementos para ver si la decisión que el que produce la norma es la adecuada para dar el resultado que pensamos, ¿no? Y estos temas como de la selección adversa, que a lo mejor para un abogado resulta como ciencia espacial avanzada, es donde tendríamos que ver la pertinencia del conocimiento económico para ver si efectivamente estamos tomando la decisión jurídica adecuada, ¿no? Como sustituta de la decisión del ser humano, ¿no? Es como para poner este espejo de lo que va sucediendo en el derecho. Bueno, disculpa, perdón, ahí te interrumpí un poco, pero era como para poner esta otra parte. No, no, me parece muy pertinente esa aclaración. Efectivamente, pues lo que hace la contribución conductual dentro del análisis económico es precisamente complementar, ¿no? Creo que al final de cuentas ni los modelos de agentes racionales ni los modelos conductuales pues han descifrado todas las enigmas de los modelos de decisión. Y esto tiene que ver con algo que hemos comentado ya varias veces, que nuestras decisiones continuamente están sujetas a entornos de incertidumbre, es decir, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y tenemos una idea para medir esa incertidumbre, que puede ir desde lo más formal a través de modelos de probabilidad y sistemas estocásticos para analizar patrones de comportamiento con mucha precisión numérica, pero que no es infalible, hasta la intuición, pues puramente empírica, donde tomamos decisiones basadas en un presagio, un presentimiento, ¿no? Entonces, en medio de eso, lo que quizás es la parte de contribución más interesante del análisis conductual, y nos lo pone muy claro, es que la estructura cerebral y la manera en que tomamos decisiones es muy parecida, ¿no? Y entonces puede ser una persona muy racional, muy metódica, que sigue, pensemos, un profesor de microeconomía muy pulcro, que toma todos sus modelos todas sus decisiones con base en un modelito pu- muy pulido en ecuaciones, o una persona que no toma una sola decisión
considerando una cifra, ¿no? Pero al final la estructura cerebral, la estructura cognitiva, la manera en que opera nuestro cerebro es la misma, ¿no? Y ahí es donde se vuelve relevante no solo la estructura a nivel psicológico, con el tema de los sistemas unidos, sino también a nivel biológico, cómo está estructurado el cerebro desde un punto de vista evolutivo y qué partes del cerebro toman decisiones primero cuando nos enfrentamos a determinados modelos de decisión, a determinadas facetas de incertidumbre y qué partes actúan después, ¿no? Yo creo que esas dos son las conversaciones clave, ¿no? Hay una, hay un precondicionamiento, si lo queremos decir, innato a la manera en que está estructurado nuestro cerebro, que es resultado de un proceso evolutivo de millones de años. Y también hay una estructura psicológica muy condicionada por la manera en que estructuramos nuestra relación con diferentes aspectos que nos rodean, que condiciona el orden en el que tomamos decisiones. Sí, bueno, y tiene que ver efectivamente, con cuestiones tales con cómo desde el derecho buscamos influir en los comportamientos de los seres humanos. Y por supuesto puede haber formas de influencia que sean más amigables con lo que tú mencionas de cómo está ya previamente formateado el cerebro, o bien cómo desde el derecho eh, se pueden establecer ciertos elementos que vayan orientando el comportamiento hacia cierto sentido. A ver, hay un ejemplo muy recurrido cuando leemos estas cosas de las ciencias del comportamiento aplicables a las conductas humanas, y es el ejemplo de los baños en el aeropuerto de Ámsterdam. Entonces, ¿qué pasa con ese ejemplo? Es el gerente, el administrador del aeropuerto de Ámsterdam se percata que en los baños de hombres se está usando más agua para limpiarlos, más detergente para limpiarlos, que si los comparamos con el baño de mujeres, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para evitar eso, para que no gastemos tanto detergente y tantas visitas del personal de limpieza al baño de hombres? Y entonces por ahí a alguien se le ocurre una idea, y es bueno, pongamos un pegote, una calcomanía de una mosca en el mingitorio, ¿no? Y eso lo que produce es que se reduzca la cantidad de agua para asearlos, la cantidad de detergente y el número de visitas del personal de limpieza en el aeropuerto. Sí, bueno, pues ¿qué es lo que pasó? Pues con un leve impulso, con una leve ayudadita, los varones nos comportamos de manera distinta y el resultado es, digamos, más eficiente, pongámoslo así, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Y ahí un poco en la explicación del derecho administrativo es, usamos eso que llamamos los hechos administrativos, los actos materiales, para producir una reacción en los seres humanos, para generar un comportamiento que puede ser útil para el propósito que estamos buscando. Y eso lo vemos cotidianamente, ¿no? Desde cómo están los anuncios viales, cómo están los pasos de cebra en las bocacalles o en las esquinas. Y entonces vamos estableciendo la vinculación de cuál es la acción pública, que puede ser una norma, que puede ser una multa, que puede ser un mero hecho administrativo, para generar comportamientos en cierto tipo. Y ahí ya vamos viendo como los primeros asomos de cómo usamos la psicología o cómo usamos las ciencias del comportamiento alineadas a la forma de pensar de los seres humanos, y para producir una determinada modificación, ¿no? Y en eso yo creo que las ciencias del comportamiento nos dan más luz del herramental o de la caja de herramientas de las cuales podemos echar mano para producir comportamientos, y que antes no veíamos, o bien no tenían más luz, no tenían más
no subrayábamos más esa posibilidad más rica de emplear determinadas cuestiones, ¿no? Y así como en el caso de los baños o en el caso del comportamiento de los peatones para usar la vía pública, podemos tener cuestiones más, a lo mejor más complejas. Y ahí un poco tú planteabas esta cuestión del riesgo moral, ¿no? Y simplemente para que tengamos toda esa información, ¿qué es el riesgo moral? ¿En qué consiste el riesgo moral y cuál puede ser la utilidad que podríamos tener de ese concepto en el derecho, ¿no? O en el comportamiento de los seres humanos. Sí, antes de pasar a su pregunta, profesor, me gustaría complementar ahí el, el ejemplo que da de esta intervención conductual, un poquito para los que han leído al respecto. El ejemplo del empujoncito es el famoso notch, ¿no? La calcomanía de la mosca es efectivamente eso, ¿no? Y un poco para que entendamos el contraste entre una intervención conductual de una no conductual. En una clase tradicional de análisis económico del derecho, lo que habríamos hecho es modelar cuál es el comportamiento óptimo de un agente que decide pues orinar de manera desordenada y uno que no, ¿no? Entonces a lo mejor podríamos modelar vía una sanción, ¿no? Desde el enfoque punitivo, cómo podríamos cambiar la cantidad óptima de esfuerzo destinado a orinar de manera, pues un poco más pulcra, ¿no? Contra no hacerlo, ¿no? Y ver bajo qué parámetros el modelo es eficiente que la persona dedique cierta cantidad de esfuerzo a cuidar la manera en que va a orinar en un aeropuerto, ¿no? Ese sería el enfoque tradicional, ¿no? La intervención conductual es, bueno, que si pones una calcomanía, ¿no? Que a lo mejor en términos de vigilancia, de ejecución, de aplicación de la norma, etcétera, ¿no? Pues va a ser muy distinto y el resultado socialmente es mucho más deseable, ¿no? Porque al final la gente deja se comporta de una manera mucho más alineada con lo esperado y reduce el gasto, por ejemplo, en agua y detergente, ¿no? Entonces, esa es una diferencia clave entre el enfoque, podemos decir, más riguroso de lo económico contra el que no lo es. Ahora, pasando puntualmente a la pregunta de riesgo moral. Eh, el riesgo moral es un problema que surge a partir de la incertidumbre y de la cantidad de información que pueden tener dos personas, ¿no? Dentro de los problemas de información que existen en los modelos de decisión, una característica central es la información asimétrica, es decir, la cantidad de información que tienen dos partes involucradas en un proceso de negociación es distinta. Una sabe más que otra o una sabe menos que otra o tienen información distinta del mismo fenómeno, ¿no? Pensamos en la compraventa de un auto, ¿no? El vendedor del auto sabe perfectamente el kilometraje, los problemas que tuvo, si chocó, si tuvo alguna falla mecánica, y el comprador no tiene idea de eso, ¿no? El comprador pues ve un coche pues, completamente arreglado que no tiene, sobre el cual desconoce la estructura que tiene atrás, ¿no? Entonces, cuando hay un problema de información asimétrica, donde una de las dos personas tiene más información que la otra, información distinta, pero que lo pone en una posición relativamente favorable, es cuando ocurre un problema de riesgo moral, ¿no? Y entonces, a la parte que tiene la ventaja, pues puede utilizar la información extra que tiene a su favor para engañar al vendedor, ¿no? Un poco, quizás voy a utilizar una referencia que tengo muy próxima, no sé si todos estén familiarizados con la película de Matilda, ¿no? La original, la que salió en los 90. El papá de Matilda que pues justo vendía autos, ¿no? Sí, Que que tenía, que dan estaban dinero. arreglados, ¿no? Exacto, que les pegaba las defensas con Con cola, con resistol Resistol y 5000. exacto, y hacía un montón de cosas, ¿no? Ese es un claro problema de información asimétrica, ¿no? Y el riesgo moral aparece cuando, bueno, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista del comprador o del vendedor para saber qué tipo de vendedor o qué tipo de contraparte tengo, ¿no? Entonces, el modelo básico de decisiones que estudiaríamos en una clase típica de análisis económico del derecho sería, bueno,
El vendedor sabe que hay dos tipos de comprador, ¿no? Con cierta probabilidad se enfrenta a un comprador que es relativamente ingenuo, ¿no? Y con la probabilidad complementaria se enfrenta a un comprador que es como muy astuto y que te va a cachar la trampa, ¿no? Entonces tiene que optimizar en función del tipo de comprador que enfrenta. Y del otro lado tienes un comprador que sabe que puede haber dos tipos de vendedor. Un vendedor que lo va a engañar, que va a utilizar la información a un favor, o un vendedor que no lo va a hacer, ¿no? Y entonces, como consecuencia de eso, vamos a encontrar un equilibrio donde bajo distintos elementos de consideración podemos ver que la persona compra o no compra el coche, o qué cantidades de coches compra, ¿no? Ese sería el análisis tradicional. Y lo que aporta la economía conductual, pues muchas veces es, oye, pues es que cuando tú vas a comprar un coche, no te pones a pensar si es buen comprador, buen vendedor o mal vendedor, no construyes una estructura de probabilidad, ¿no? Digo, los invito a todos los que estamos ahorita en la conversación que han comprado un coche, ¿cuántas veces al momento de comprar su coche pensaron en ese problema como lo supondría que hace el Homo economicus, ¿no? Y más bien, lo que pasa, que es lo que nos dice la psicología, es me cayó bien el vendedor, ¿no? Ese día, pues se vistió de un conjunto de colores que me generó confianza. Su lugar estaba limpio, no sé, despedió un aroma agradable, hablaba Sí, muy bien, me saludó de mano, ¿no? Ese tipo el horóscopo me decía que iba a ser una buena compra, ¿no? que es donde está actuando el sistema uno, ¿no? Ya entrando más a la parte conductual, ya definiendo de manera puntual, a nivel psicológico, nos dice Kahneman, hay dos sistemas. Hay un sistema inmediato, que hay una razón evolutiva para que existe, y si no, ahorita entramos a detalle en eso. Hay un sistema inmediato que nos permite tomar decisiones rápidas de manera ágil, ¿no? Pero que no entra mucho a detalle, ¿no? Te latió, te cayó bien, te gustó el color, el piso estaba limpio, el horóscopo salió bien, entonces tu sistema uno actúa rápido y dice, compra, ¿no? Entonces ahí sí hubo probabilidad, si te engañó, si le puso cola en la defensa, si le movió el kilometraje, eso pasa a segundo término, ¿no? Y las consideraciones que puedas tener al respecto también. Eh, son muy raros los casos en los que el proceso de decisiones entran a lo que se llama el sistema 2, que es cuando actúa nuestro neocórtex, que es la parte más sofisticada de nuestro cerebro, y es donde sí hacemos cálculos más sofisticados, donde hacemos cálculos que toman más tiempo, que requieren más esfuerzo, más energía también del cerebro. Son pocas las situaciones de decisión en las que realmente entra nuestro sistema 2 a actuar, ¿no? Entonces, un poco para que lo tengamos en cuenta. De esta manera es como el sistema conductual pues nos diría, oye, un problema de riesgo moral en la compraventa de autos, donde sabemos que determinado número de vendedores engaña a las personas, no lo vamos a identificar si aterrizamos a través de un modelo de decisión basado en agentes racionales. O sea, esto significa que el riesgo moral sería la probabilidad de que la representación que tomamos, digamos, nuestra representación de la realidad, eh, sea diversa a la representación que hacemos de esa realidad. Es decir, eh, en términos del automóvil de segunda mano que compramos. Digamos, nosotros pensamos que estamos adquiriendo un automóvil en buenas condiciones, dada la pintura, dada la facha, dada cómo están las vestiduras y demás, ¿no? Pero la realidad es que a lo mejor esa es solo mera apariencia y está mal del radiador y está mal del motor y está mal de la caja de velocidades. Entonces, el riesgo sería la diferencia entre lo que nosotros pensamos que compramos y la compra real. Esa sería como la idea del riesgo. Digamos que es una manera que verías de manera agregada el riesgo, ¿no? Ujú. Hay como diferentes elementos de riesgo alrededor de la compraventa de un auto. Por ejemplo, te puedo poner un caso práctico que ya se liga también a toda la parte de inteligencia artificial y ciencia de datos. Por ejemplo, el riesgo cuando financias un crédito, ¿no? Entonces llega una persona y te pide prestado para comprarse un coche.
Y entonces, ¿cómo puedes saber qué tipo de pagador es? ¿No? Es decir, ¿cómo puedes identificar si la persona a la que te está pidiendo dinero es buen pagador, ¿no? Entonces, típicamente lo que ocurre en México, en nuestro país, pues es que la financiera que te va a prestar el dinero, el banco que te va a prestar el dinero, se mete a buró de crédito y se busca, ¿no? José Rondán Chopa, que sea tu mismo RFC y ve todo tu historial de crédito, ¿no? Entonces, se fija si pagas a tiempo tu tarjeta de crédito, si tuviste un crédito hipotecario y lo pagaste, si tu último coche lo pagaste a tiempo y si pagabas completas las mensualidades o de repente te hacías pato con el capital, ¿no? Se fija de todo, ¿no? Y en función de eso, toma una decisión. Lo que sabemos hoy, con un poco más de información en esta era del Big Data y de los datos, es que hay patrones en el comportamiento de las personas que explican mucho mejor, son mucho mejor predictores del riesgo que si pagaste tu tarjeta de crédito o no. ¿Por qué? Porque las personas, y esta es una contribución bien interesante de la economía conductual, toman decisiones en función de criterios que no necesariamente medimos en las transacciones habituales. Tú puedes ser un excelente pagador en tu crédito de nómina del banco, ¿no? No sé, en alguna institución bancaria, y puedes ser el peor pagador en un empeño de una alhaja en el Monte de Piedad, ¿no? Entonces, la persona misma se comporta de manera distinta en diferentes instituciones. Y lo que hemos encontrado con Big Data es que para perfilar el riesgo asociado a pagar de una persona, está más relacionado con la actividad de personas similares que operan en la misma institución. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros observamos y entrenamos modelos de datos para ver cómo se comportan determinadas personas en el Monte de Piedad, va a ser mucho mejor predictor que si vemos a esa misma persona en otras instituciones. Y es curioso porque en el crédito automotriz, por ejemplo, y este es un caso práctico que a mí me tocó implementar hace algún tiempo, pues resultaba que el color de los autos era mucho mejor predictor del coche para el cual pedías prestado, de si ibas a ser o no un buen pagador, ¿no? Si el color del coche que seleccionabas era de determinado tipo y cómo lo combinabas con tu estado civil o contra el número de hijos que tenía, era casi un predictor perfecto de cómo ibas a ser buen pagador del crédito para prestar un coche, ¿no? Y lo que te diga la economía conductual es, pues sí, porque hay lo que estás midiendo implícitamente es la predisposición al riesgo desde los criterios de selección que evidencian pues los patrones que realmente son de interés al momento de tomar decisiones. Es decir, cómo le cachas al sistema uno sus patrones para identificar la manera en que puede ser un buen pagador. Y ahí tiene una utilidad para la decisión que toma el banco o una financiera de otorgar un crédito, ¿no? Digamos, la probabilidad que se derivaría de ahí es mayor para ver si es un buen o sería un mal pagador, ¿no? Ahora, Correcto, y como consecuencia de eso, ¿cómo regulas pues los requerimientos de capital? ¿Cómo haces regulación del sistema financiero? ¿Qué límites al endeudamiento, a exposiciones de riesgo en cartera le pones a las instituciones? ¿Cómo diferencias eso? Ahí la parte regulatoria deriva de todo ese análisis. ahora iría a esa parte, es decir, podemos ver la utilidad que tendría en las decisiones, digamos, de mercado. eh, Ahora, respecto a los diseños regulatorios o bien a las políticas públicas, ¿como qué aplicación tendría, qué aplicaciones posibles podría tener la economía conductual o las ciencias del comportamiento? ¿Para qué nos sirven? Y luego de una vez te anuncio el otro, ¿para qué no nos sirven? ¿No? ¿Cuáles son los límites? Eh, Porque podemos, por supuesto, eh, tener una utilidad, pero también podemos sobreestimar la utilidad que tienen en las decisiones o los efectos no deseados que podrían tener, tanto en las decisiones de mercado que toma un agente en una operación concreta como otorgar un crédito, o en la política pública, en el decisor o en el diseñador de la política pública.
pero también cuáles van siendo sus límites, ¿no? Que esa es otra parte que puede resultar importante, ¿no? No, por supuesto. Para mí es bien interesante porque dentro de los cursos que mencionaba que he dado en la universidad, una de las materias a la que le tengo mucho cariño es la materia introductoria de macroeconomía. En el ITAM se llama Economía 2 y es un curso que le das a todos los alumnos y alumnas de todas las carreras, ¿no? Entonces, de repente tienes ahí abogados sentados, financieros, ingenieros, ¿no? Economistas, obviamente, politólogos, de todo, ¿no? De todas las carreras que hay en el ITAM. Y desde ahí percibes, ¿no? Como la manera en que eh, haces el proceso de abstracción en el diseño de políticas públicas dependiendo del ambiente que enfrentas, ¿no? Creo, sin generalizar, obviamente, porque simplemente es una recurrencia empírica que observo, que en el caso de mis estudiantes que estudian derecho, pues percibo que el marco normativo está dado y es fijo y es hasta cierto punto inalterable, ¿no? Se puede reformar bajo los criterios que el propio marco normativo te establece, pero es uno y está dado, ¿no? Y entonces el comportamiento se moldea en función de eso. En cambio, los economistas tendemos a relajar los supuestos por todos lados, ¿no? Supongo que pasa esto, supongo que esto se cambia, supongo que esto se altera, supongo. Y esa simple distinción, ¿no? En el proceso de abordar un enfoque de policy hace que sea bien, bien complicado encontrar puntos de conexión en el diseño, ¿no? A mí me pasaba mucho, ¿no? Ya en faceta de servicio público también, que cuando trabajabas en la parte de implementación, que yo creo que es dentro, cuando se hace un proceso de reforma, la parte legislativa y la discusión es complicada, pero la parte de implementación es la que realmente duele, ¿no? Cuando ya te tienes que sentar a los problemas reales, a enfrentar a las personas tomando decisiones. Y muchas veces lo que pasa es que consideramos elementos del modelo de decisión que a lo mejor no son tan latentes, ¿no? Que a lo mejor no tienen pues una recurrencia tan amplia o son casos demasiado extraordinarios, de tal manera que descuidamos aspectos que a lo mejor sí podrían ser más recurrentes y ahí es donde empezamos a ver fallas y tenemos que reformar, ¿no? O de repente se nos ocurren maneras de moderar el comportamiento en valor esperado, ¿no? Que es algo que también hemos platicado muchas veces, ¿no? Tienes la posibilidad de que se materialice un resultado con una perspectiva muy positiva o con una muy negativa, ¿no? Y entonces, pues les damos cierta probabilidad a este escenario y cierta probabilidad a este, tomamos el intermedio y sobre ese establecemos la regulación, ¿no? Y resulta que en la vida real o se materializa este o se materializa este, entonces ir en medio de los dos no te sirve ni para uno ni para el otro. Entonces creo que en eso las estrategias conductuales pueden hacer una contribución mucho más aterrizada, ¿no? Es decir, eh, puedes enfrentar problemas reales con consideraciones en el modelo de toma de decisiones de las personas al momento en el que van a decidir cuáles son los parámetros sobre los cuales realmente toman relevancia al momento de decisión, del proceso de decisión. Donde creo que se queda por ahora corto esta parte, y ahí voy a hablar más como macroeconomista. Creo que en mucha parte del diseño de política pública, sobre todo, estoy hablando de política macroeconómica, fiscal, monetaria quizás, eh, ha sido un reto permanente para el diseño de las estrategias de políticas públicas, el enfoque micro, ¿no? Hay toda una revolución con Codric Prescott y sus herederos desde mediados de los 90 en hacer modelos macro basados en agregación de pequeños micros, pero creo que al modelo de toma de decisiones de política macroeconómica no ha llegado eso. Entonces creo que el enfoque conductual parte de esa limitante que los propios modelos macroeconómicos pues no han sido capaces de incorporar demasiado en los modelos de decisión la agregación de preferencias a nivel micro, es decir, cómo tomo en cuenta el proceso de decisión de 40 millones de hogares en una economía para bajar o subir la tasa de interés, ¿no? Pensando en el Banco de México. Yo creo que esa limitante de agregación de lo micro
pues de alguna manera mente también limita al enfoque conductual que ha partido de lo micro para explicar el comportamiento. Yo te diría que ese es un límite importante desde el diseño de políticas públicas y que las intervenciones conductuales tienen, eh, son muy precisas para atender fenómenos muy estudiados, ya hasta cierto punto controlados, donde entiendes los elementos que guían el proceso de decisión y que es mucho más difícil generalizar. No creo que lo positivo del enfoque conductual es que es muy reservado en generalizar resultados, ¿no? Si tú ves cualquier paper de economía conductual, el primer warning que vas a tener es que no puedes generalizar esa intervención a cualquier modelo de comportamiento similar. Y por el otro lado, bueno, pues también podrías pensar que pues resulta poco ambicioso en ese aspecto, ¿no? Que ahí la microeconomía tradicional es un poquito más agresiva, pero haciendo un balance de los elementos de consideración en política pública, yo pensaría que esos son los más relevantes. Yo creo que es importante eso porque te plantea el foco que tendría y por supuesto las posibilidades o alternativas de, de, de aplicación, ¿no? Ahora, digamos, ahí me gustaría aprovechar también que estás con nosotros para unas preguntas más del contexto político. Y bueno, pues por supuesto en la discusión política pública en este momento, dado el contexto del país, se suele eh, identificar algo que es así como un montón de cosas que bien a bien puede ser todo, pero también puede ser nada. eh, la descalificación de algo como neoliberal, ¿no? Y por supuesto, si le rascamos un poquitín, pues el término neoliberal puede ser identificable, no sé, de manera más precisa, y al menos ese es mi acercamiento a el modo de plantear la relación entre economía y Estado o la ausencia de intervenciones del Estado en la economía, más ligada, no sé, a la forma de pensar de la economía austríaca de Hayek ¿no? Y esa es para mí es como la identificación más pura del neoliberalismo, ¿no? Que tiene que ver con, eh, digamos, esta reunión que hicieron un conjunto de personajes en el primer cuarto del siglo pasado, ¿no? Y que luego fue retomado a lo mejor por Chicago. Y la economía conductual es una discusión y una crítica y un replanteamiento de las bases al menos esa es mi percepción, ¿no? Pero, ese es, y no sé si estoy más cercano o más lejano de tu apreciación, pero sí es una discusión severa sobre los fundamentos de la forma de entender al ser humano y de cómo toma sus decisiones desde la perspectiva de la economía de Chicago, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, la economía del comportamiento seguiría siendo neoliberal o ya estamos frente a un nuevo entendimiento del pensamiento económico digamos, más vanguardista. ¿Cómo tú ves esta parte, no? Voy a devolver esa curva con otra curva. Creo que el enfoque conductual supersede la discusión con respecto al neoliberalismo. Y creo que hace un recuento muy interesante, ¿no? De la tradición, de cómo se inserta la tradición neoliberal en la discusión del pensamiento liberal económico de la segunda mitad del siglo XX. Efectivamente, pues la discusión viene de mucho tiempo atrás. Si nos ponemos muy estrictos, pues viene desde la fundación de la economía moderna con Adam Smith y la manera en que podemos agregar decisiones individuales que en la búsqueda del bien común nos van a llevar a un nivel de bienestar colectivo, ¿no? O si tenemos que perseguir el nivel de bienestar colectivo desde un enfoque de planificación central,
y buscar la manera en que los individuos van a tomar decisiones pensando en ese objetivo del planificador, ¿no? De hecho, pues una parte importante del análisis macroeconómico tiene que ver con eso. Los fundamentos del análisis macroeconómico moderno, pues son los dos teoremas del bienestar. El primer teorema del bienestar es justo como la agregación del bienestar, de la persecución del bienestar individual te lleva a un bienestar colectivo. Y el segundo es si podemos construir ese bienestar colectivo como construcción de esas decisiones individuales, ¿no? Como migras de uno al otro y bajo qué supuestos matemáticos lo haces. Eh, Creo que esa discusión de si bajo un modelo de poca intervención estatal, ¿no? Y de actuación libre de los agentes y de las personas que se relacionan en una economía, podemos conseguir el bienestar colectivo óptimo o no, creo, una discusión mucho más ligada a la manera en que piensas que está estructurado el sistema económico moderno, ¿no? No podemos negar la influencia del sistema capitalista en los modelos de asignación de bienestar, asignación de riqueza, asignación de bienes, asignación de diferentes recursos, y que de alguna manera, pues la discusión es el nivel de intervención del Estado en determinados mercados, qué tan adecuado es, ¿no? Creo que la discusión del neoliberalismo es qué tanto desde el enfoque de política pública las puedes minimizar, ¿no? Esas intervenciones. Algunos teóricos como Nozick tal vez te dirían que pues nada más en la parte de seguridad nacional y fuera de ahí no te metas mucho más porque el Estado va a ser algo peor que los privados. Y bueno, tienes toda la escuela del enfoque del estado de bienestar que te dicen que, bueno, justo la intervención del Estado es fundamental en determinadas acciones donde en ausencia de la participación pública, los criterios y las reglas de asignación de recursos estarían permanentemente distorsionados. Eh, Quizás la manera en que el enfoque conductual podría contribuir un poco a romper esta aparente disyuntiva que existe entre el nivel de intervención es que desde cierto sentido podrías promover que la acción propia del individuo en un entorno de determinada libertad se puede moldear sin la intervención activa del Estado vía una sanción o vía una norma, ¿no? Sino prácticamente con algún incentivo que no requiera como tal que se observe se rija bajo un principio, digamos, de derecho, ¿no? Creo que en ese sentido podrías pensar que promueve un poco más la libertad, ¿no? El tema es que creo que pues va como entre líneas ahí interviniendo y no necesariamente los resultados de las propias intervenciones conductuales te dicen que la mayor libertad necesariamente es mejor, ¿no? Va a haber algunos casos donde sí necesitas que el gobierno diseñe estrategias de policy y el resultado más bien de la economía conductual creo que es transversal, ¿no? Para justo pues la acción del Estado puede estar justificada en algunos casos, en otros no. Creo que nos permite de alguna manera conciliar estas visiones. Fíjate que aquí hay un comentario de Rodrigo Morales el Coro. Saludos, Rodrigo, eh, hasta Monterrey, supónganos por allá. C. Sunstein en su libro usa el criterio de M3 o algo así, en On Liberty, para justificar la acción del Estado solamente cuando las acciones del individuo dañan a un tercero. La economía conductual parecería protegernos de nuestros propios riesgos, por ejemplo, la miopía que nos lleva a ahorrar poco para el retiro requiere que el Estado nos dé incentivos que son más prudentes. El mismo autor señala que este enfoque parece paternalista. ¿Debemos aceptar un Estado paternalista dados nuestros sesgos? Pregunta Rodrigo, así es que vamos. ¿Qué te parece No, la creo posición que de Rodrigo? Rodrigo Morales, a quien por cierto le mando un fuerte abrazo, brillante economista
muy activo en Twitter siempre. Eh, pues miras por el comentario, creo que sí, efectivamente, eh, pues dentro de la tradición liberal, el resultado que puede arrojar un enfoque conductual y la prevención del uso de determinados sesgos o determinadas heurísticas, pues se vuelve necesario sin la intervención del Estado, ¿no? Creo que el tema del ahorro para el retiro es fundamental y más en el contexto en el que estamos, donde las tasas de reemplazo son muy bajas en el sistema Afore, que justo promueve que cada quien ahorre en función de lo que desea. Yo creo que un elemento a considerar que no necesariamente es paternalista, al menos de mi punto de vista, es que justo hay asimetrías en la información que hace necesaria la intervención del Estado, ¿no? Los propios datos en el sistema Afore nos muestran que más o menos 3 de cada 10 usuarios potenciales que tienen activa una cuenta, pues no tienen idea que tienen una Afore, ¿no? Entonces pasa desde un punto de educación financiera primero, de saber que tienes un ahorro, dos, que pues al momento en que te retires no vas a tener pues un flujo constante de ingreso que te va a financiar tus actividades y que de alguna manera puedes tomar un enfoque preventivo. A final de cuentas, la misma economía conductual nos dice que eso tiene un límite, ¿no? Porque pues habrá personas que pues puedan planificar en un horizonte de 6 meses o de 12, pero la incertidumbre es tan grande en los modelos de decisión a 40, 50, 60 años, que probablemente pues las intervenciones conductuales en el ahorro en el corto plazo puedan tener un resultado en los incentivos a ahorrar a largo plazo, pero eh, el de fondo es que carecemos de información justo para llegar a ese modelo de decisión. ¿Qué tanto el Estado debería intervenir para obligarte a ahorrar? ¿Y qué tanto debería ser? Ahí yo sí creo suficientemente paternalista para decirte, no ahorraste, te voy a dar una pensión garantizada. Creo que es una discusión que la propia economía conductual podría tener reservas desde diferentes enfoques, ¿no? Bueno, yo creo que esto de lo que hemos hablado son consideraciones, digamos, a lo mejor en el marco de una disciplina que tiene mucho más, pero es un pequeño, pero yo creo que muy buen asomo de la potencialidad que podríamos tener en este caso de la economía conductual aplicable al derecho. Y regreso un poco al comentario inicial. Usualmente los abogados somos endogámicos y cuando enfrentamos un problema nos preguntamos más sobre si determinado diseño es legal, si determinado diseño es constitucional, si determinado diseño es respetuoso de los derechos humanos, si determinado diseño es justo, y entonces ahí tocamos como el lindero con la filosofía o con la ética, pero nos preguntamos menos si el diseño que tenemos de una norma, sea ley o un reglamento, una regla técnica, va a tener el resultado que suponemos que va a tener. Y en eso yo creo que nuestra misma formación, que suele ser mucho más formal, si bien es importante, es insuficiente cuando se trata de pensar en cómo resolvemos problemas sociales, problemas económicos, problemas del medio ambiente, en fin. Y creo que eso nos lleva, por una parte, a la necesidad de ver hacia otras disciplinas, hacia otros conocimientos expertos. Y bueno, por supuesto, dentro de esos conocimientos expertos está la economía. Entonces, la economía no solamente tiene que ver con materias que parecería natural que son económicas como la competencia económica, ¿no? Y ahí Rodrigo, por supuesto, es un experto en eso, sino puede tener que ver en cosas cotidianas como el tránsito, la movilidad, la planeación urbana, el equipo urbano, el ejemplo esta de la calcamonía en una instalación sanitaria de un edificio público, bueno, es una aproximación, así si ustedes quieren, muy gráfica, pero
pero de cómo es importante el conocimiento del diseño ya precargado del cerebro humano y particularmente los varones con un comportamiento cotidiano en el que a lo mejor reparamos poco, pero que en un aeropuerto es un problema serio, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, el hecho de que tengamos charlas como estas con quienes como Víctor son expertos y además se han metido a analizar más detenidamente cuestiones como estas de la economía conductual y de la diversidad y sofisticación de cómo es que actuamos los seres humanos, pues nos puede dar un elemento importante que podemos traer hacia el derecho y enriquecer nuestros aparatos. Y por supuesto, esto no significa que los abogados sepamos de economía, ¿no? Sino que tengamos la posibilidad de establecer diálogos y puentes con los economistas, o con los psicólogos, o con los médicos, o con los arquitectos, o con los ingenieros, ¿no? Cada uno de los cuales también tendrá su propio ámbito de conocimiento. Y bueno, pues en eso, dado que ya nos aproximamos a la hora, quise decir estas últimas palabras y como antesala de la despedida y por supuesto del agradecimiento, Víctor, de que hayas sido generoso en destinarnos estos minutos y bueno, pues compartirnos tus apreciaciones, por supuesto desde la economía con esto que busca hacer, cómo enriquecemos la discusión y cómo enriquecemos los aparatos analíticos de los abogados o de los economistas, ¿no? Así es que, pues, muchísimas gracias, Víctor, por haber aceptado. Y bueno, pues, no sé si quisieras decir algunas palabras de despedida y de conclusión de esta sesión. En fin, No, encantado, encantado, profesor Chopa. La verdad, para mí es un gusto poderlo acompañar en esta discusión. Me siento muy honrado que me haya invitado a conversar sobre este tema. Viendo algunos de los comentarios y digo a manera de conclusión, efectivamente la relación con teoría de juegos es notoria porque los modelos de decisión, si algo nos han enseñado, es que no son estáticos, ¿no? Es decir, no tomamos decisión una sola vez, sino que tenemos interacciones dinámicas y esas interacciones dinámicas en función de quién es nuestra contraparte también cambia el comportamiento de las personas. Eso es una conclusión directa de la teoría de juegos. Y quizás la aplicación conductual más palpable de esto es que pues nuestros sesgos y nuestras heurísticas, es decir, esos atajos mentales que nos hacemos para tomar decisiones persisten en esa dinámica. Eh, Me parece importantísimo tener estas discusiones, sobre todo con profesionales especialistas en otras áreas de conocimiento y por supuesto la conversación siempre abierta para tener una charla adicional si es que sea de interés. Y bueno, creo que vamos sentando muy bien el terreno de cuáles son los elementos que les llaman la atención a los abogados y a las abogadas que nos acompañaron y en general a todas las personas que nos hicieron el favor de conversar en esta tarde. Muchas gracias por la invitación. no, muchas gracias a ti. Y por cierto, el tema de teoría de juegos y su aplicación al derecho es otro gran tema que ahí tenemos pendiente y que igual le organizamos algo ahí con Rodrigo, ¿no? Que también trabaja estos temas y cómo en materia de competencia económica tiene también su sitio de aplicación. En fin, ya ahí nos queda otro tema en la bandeja, ¿no? Pues muchísimas gracias. Víctor, saludos ahí en casa, a Melissa, por favor, y a la familia. Y bueno, pues muchas gracias a todos, a Rodrigo, a Adolfo Alejandro, a Roberto Ríos, a Irma Caudillo, en fin, a Gamaliel Villegas, que aquí vemos en sus comentarios, salió Nubilla, en fin, a todos ustedes muy buenas noches y nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias. Hasta luego.